Muy buenas noches. Gracias, Irving, por haber aceptado. Che, a ver, vos no debés conocer, te apuesto lo que sea, Irving, a que vos no conocés a un argentino tan pesado como yo, porque no sé, ya era medio spam la cantidad de mensajes que te estaba enviando, ¿no? Gracias por haber aceptado nuevamente venir acá, Irving. No, no, al contrario, Santiago, digo, y perdón por tardarme tanto con esto. Mira, te voy a decir la verdad. De repente la vida se me complicó con otras actividades que hago y mi WhatsApp se convirtió en un pandemonium. O sea, hay ratos en que me entran los mensajes por cientos. Entonces, literalmente se me perdían los tuyos. Así que me mandabas un montón de mensajes, pero yo no los veía. Bueno, cuando los veía ya tenían semanas de haber llegado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, Eh, bien, a ver, hemos tratado tantos temas que me gustaría ver si podemos redondear en algo. ¿Y qué te parece si tratamos el tema de cuáles son las razones por las que no crees que Jesús haya resucitado? ¿Qué te parece si arrancamos por ahí? sí está bien. Digo, aunque ya te lo he explicado, pero ya No, las no, conoces. O sea, yo digo sí, más sí, que está nada bien. para hacer un cierre, ¿viste? Porque si no, capaz que Sí, si está vamos bien, por está otro bien. lado, va a quedar siempre la conversación abierta, ¿viste? Para evitar eso, digo yo. No sé, como vos quieras, ¿eh? Bueno, o sea, sí, mira, te lo resumo fácil y rápido. Una, porque la gente no resucita. Sí, O sea, y ya sabes que para mí no es válido el argumento de es que si Dios lo puede hacer, porque ese es un mero posicionamiento personal. Bueno, el que más lo maneja es Licona, ¿no? Licona es el que lo ha expuesto de manera más clara. Es un posicionamiento personal de él o tuyo, eso es indistinto. Y, o sea, pero un posicionamiento personal no es un argumento desde ningún punto de vista. Entonces, esa es una mera creencia personal. Es válida como creencia personal, punto, pero no es un argumento. Entonces, una, la gente no resucita. Dos, claro. no existe ninguna profecía en el texto bíblico hebreo que hable de que el Mesías vaya a resucitar, así que tampoco era necesario. Tres, bueno, pues es una creencia más bien típica del lugar y de la época, o sea, Jesús no es la única deidad salvadora que vuelve a la vida en ese mundo, entonces es parte de una forma que hoy le llamamos mitológica de ver el mundo, Sí. o sea, porque por supuesto en ese tiempo esa gente no lo veía así, no manejaba las mismas categorías ni los mismos conceptos que nosotros. Entonces, bueno, es una narrativa religiosa típica del momento y de la época, no tiene sustento en las escrituras hebreas y en términos de las leyes de la física, la química y la biología, y lo aclaro así para que ya no me vuelvas a hablar de filosofía naturalista, que ese es un concepto del siglo XIX y para atrás. En términos de las leyes de la física, la química y la biología, la gente no resucita. Ujú. Bien, Punto. no, buenísimo, buenísimo. Lo lindo de todo esto es que tenés nuestras conversaciones ahí medio como que presentes en la memoria y eso está bueno para no redundar en los mismos puntos. Respondiendo a eso, digo, ¿no? Ante tu planteo, bueno, la gente no resucita. Evidentemente ahí creo que hay un trasfondo filosófico que necesariamente se mete como un agente protagónico. Para la No, formulación de una hipótesis, porque no, evidentemente, dependiendo de la posición filosófica que nosotros tomemos, es como vamos a tratar de describir la realidad. ¿Qué quiero no, decir con no, esto? no, no. Te A cierro ver, la idea, solo cierro Santiago, la idea, Santiago, por eso te dije pero, lo del siglo XIX. pero cierro la idea nada más y te lo menciono. ¿Por qué? Porque creo que en la actualidad, como así también a lo largo de la historia, hay extraordinarios y una gran cantidad de argumentos en favor del teísmo. Por ende, si hay realmente muy buenos argumentos en favor del teísmo, ¿por qué yo no pudiese estar justificado en adoptar una postura teísta para, para intentar comprender el mundo que me rodea y cómo es que éste actúa o pudiese actuar en determinadas circunstancias, valiéndome de esta postura filosófica? Entonces, dado que hay extraordinarios argumentos en favor del teísmo, a menos que creas lo contrario, yo Creo lo creo contrario. que, ok, creo que estoy justificado intelectualmente hablando a la hora de hacer una reconstrucción histórica a través de mi cosmovisión, a través de mi posicionamiento filosófico,
tratar de proveer una hipótesis coherente con mis ideas que sea plausible a la luz de los argumentos que, bueno, que podríamos mencionar. Creo que es una postura correcta la del historiador el incluir a Dios en la escena, ¿no? Me decías ¿no? de que no hay o que no crees que hay buenos argumentos en favor del teísmo. Sí, efectivamente, no los hay. Ok, ok. Vos te inclinabas, si yo no me equivoco, vos me decías que en otra oportunidad vos me decías que creías en un Dios del tipo de Spinoza, si yo no me equivoco, ¿verdad? No, Eh, sí, yo soy creyente, yo creo en Dios. De Spinoza como quieras, yo creo en Dios. pero ¿qué tipo de Pero Dios es el que yo crees? jamás me atrevería, espérame, yo jamás me atrevería a decirte que tengo buenos argumentos para demostrarte que Dios existe. Jamás. Es una consideración que yo entiendo de parte mía que es subjetiva. Es decir, y mira, y tú lo acabas de describir muy bien, Santiago. Ajá, Tú acabas de admitir en todo lo que estás diciendo que es un posicionamiento filosófico. Tú sí, lo encuentras muy justificado, pero no deja de ser un posicionamiento filosófico. Y obvio. al final de cuentas yo te puedo resumir, traducir todo lo que dijiste, Cesen. Esto es algo que yo quiero creer. Está bien, yo también tengo mis cosas en las que yo quiero creer, pero yo soy honesto en decir, son mis creencias y no pretendo que éstas impliquen una argumentación, o sea, Ajá. un posicionamiento personal mío no es una argumentación a favor de nada. Es mi postura personal que por mis razones, mis experiencias de vida, la evolución de cómo ha sido mi vida espiritual, mi vida religiosa, lo que quieras, es un posicionamiento que yo tengo, pero entiendo que es mío, es mi subjetividad y nada más mío, punto. No, Entonces yo no voy a apelar a eso jamás para una discusión en donde tenga que hablar de algo de historia, porque ok. la historia por definición es materialista. O sea, esa evolución de la filosofía de la historia, ese paso en la evolución de la filosofía histórica, se da desde el siglo XIX. O sea, cuando tú me hablas de la posibilidad de que todos estos temas interfieran en un análisis histórico, me estás hablando en términos que tenían, o sea, no te voy a decir que cierta validez, sino que eran normales en el siglo XIX. Santiago, ya estamos en el XXI. La Sí, sí, historia se pero analiza desde un fenómeno. Espérame. Déjame bueno, acabar. pero vos me La historia se interrumpís, no me analiza desde una. dejaste de responder los 3 puntos. Vos me mencionás 3 puntos. Bueno, Y está me, bien, ok, pero si te empiezas a perder, te lo voy a señalar, No, porque no, luego tú está eres el que bien. empieza a entender. Simplemente a mí me parece que vale la pena la interrupción porque estás confundiendo, me estás cayendo en un error. Cuando mencionás que mi posición filosófica se fundamenta en mis creencias personales, Sí, Santiago. das a entender como que mis creencias personales son una mera superstición personal injustificada a la luz de la lógica. Es una No, creencia personal. no, Bueno, entonces, ¿qué querés decir con creencias no, porque personales? mira, espérame, yo te hablé de las mías. Y en el momento en que yo te hablé de las mías y no definí mis creencias como supersticiones, en el momento en que yo hago eso hablando de mis creencias, tengo que conceder lo mismo para las tuyas. Está O bien, ¿qué sea, querés decir con creencias personales? las cosas que tú decides creer, aunque no tengas una argumentación estructurada o una manera científica de demostrarlo. No, pero Que, yo ok, creo que yo creo que mi creencia está justificada por bueno, tú crees, está diferentes. bien, yo creo que Bueno, no. no, está bien. Vos también tenés una postura en donde en última instancia crees. Entonces, hay que ver si la creencia está justificada o no, si la creencia refleja la verdad o no. O sea, ¿A qué porque te si refieres no, con justificada? ¿cómo? ¿A qué te refieres con justificada? Te reitero, yo creo que bien digo, A ver, afirmo que déjame hacerte una mis pregunta. creencias están bien fundamentadas mediante argumentos que sostienen el teísmo, ¿no? Que demuestran el teísmo lógicamente hablando. Y creo que la gran cantidad de argumentos en favor del teísmo y la calidad de estos argumentos nos permiten posicionarnos filosóficamente adoptando una postura teísta y por ende interpretar el mundo mediante el Bueno, teísmo. Y ahí no estoy stop, injustificado en incluir a Dios a la hora de interpretar la historia. Sí, stop tantito ahí. El detalle es que tú para construir toda esta idea partes de la premisa, de la petición de principio, de que los argumentos a favor del teísmo están muy bien justificados. Bueno, yo digo que no. Por eso yo llego a una conclusión diferente. ok. Supongamos lo siguiente, está bien lo que vos decís y hoy no vamos a discutir el caso del teísmo, pero suponiendo que
suponiendo que los argumentos en favor del teísmo fuesen realmente buenos, ¿vos creés que es válido, in- que es válida la posición teísta filosóficamente hablando para interpretar no solamente la historia, sino la realidad? ¿Creés que eso es parte No, de esto una es metodología válida? de una metodología académica de análisis de la historia, no. De una ¿Por qué? percepción, espérame. Sí. De una percepción de la realidad, bueno, eso es algo mucho más complejo. Ahí ya nos estamos metiendo estrictamente en metafísica. Ahí no es una cuestión de que si es válida o no, es una cuestión de que toda persona que tenga una creencia en Dios, toda persona teísta, lo va a hacer así. O sea, eso es inevitable. A mi modo de ver, eso no se tiene que juzgar si es válido o no, simplemente sucede. Pero en este sentido, digo, creo que no tiene caso meternos en una discusión realmente metafísica, o sea, en ponernos a discutir cómo es la estructura de la realidad, porque, bueno, tendríamos que, eso lo hacemos otro día, si quieres, digo, porque eso No, es un tema seguro. Lo que pasa es fascinante. que... Pero déjame Sí. terminar, déjame rematar. Pero entonces quiero centrarme más bien en lo que es el análisis de la historia como disciplina académica. En ese territorio, no es válido. Ok, ok. Yo creo que es importante el tema de la postura filosófica que uno adopta a la hora de comprender la realidad y esta incluye el pasado, la reconstrucción del pasado. Yo creo que es tremendamente importante porque es lo que valida o no nuestras ideas, ¿no? Y de Pero, hecho, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sí. estudia la historia? Perdón, se cortó la pregunta, no llegué a entenderte. ¿Qué me decís? No, va de nuevo. ¿Qué estudia la historia? ¿Qué es lo que trata de entender el estudio de la historia? Los hechos, los hechos, No nada más. pero pará, te desarrollo. Los hechos, pero en la actualidad no hay cánones de la historia que de forma unificada nos diga todos los historiadores están completamente de acuerdo con qué es lo que quiere decir historia, qué es lo que quiere decir hechos, qué es lo que aborda la historiografía en sí. No hay ¿cómo es? Un consenso académico. Por ende, lamentablemente en esos términos, perdón, lamentablemente en esos temas caemos en la subjetividad, ¿no? Pero no existen No, cánones de la espérame. historia que definan de forma consensuada la palabra historia, el hecho histórico y cosas por el estilo. Si los Mira, hay, no los conozco y me gustaría que me los señales. mira, tienes razón en que hay un montón de temas, sobre todo definiciones y sobre todo aspectos metodológicos que siempre van a estar en discusión, de acuerdo. Pero sí hay una cosa que la historia como disciplina trata de entender, y en eso están de acuerdo todos los historiadores: causas y efectos. O sea, al final de cuentas, no se trata, Santiago, nada más de mencionar hechos, eventos. Se trata de entender por qué se dan esos eventos y luego qué consecuencias tienen esos eventos. Bueno, fíjate qué interesante que es lo que me mencionás porque estoy en desacuerdo con vos, estoy en desacuerdo con vos en la afirmación, todos los historiadores están de acuerdo con esto. Porque Mencióname lo que no. pese a que yo estoy de tu lado, y yo creo que Mencióname, se estudian las causas y efectos y evidentemente se llegan a los hechos, por dar un menciona, ejemplo, la comunidad de historiadores posmodernos no estarían de acuerdo con vos. espérame. Déjame decirte una cosa. Hoy dejemos a los posmodernos afuera. Bueno, pero O sea, ¿son parte de perdón. este grupo o no lo Sí, son? sí, no, yo no los pondré como parte. O sea, yo a No, los son posmodernos, historiadores. O sea, al no, tener un yo título no considero académico sos historiador. historiador. Alguien por definición se asume como posmoderno y que básicamente ser posmoderno implica que no va a aceptar la realidad tal cual es, sino nada más lo que él percibe en su Pero ¿son cabeza. historiadores sí o no? No, yo no los considero Bueno, no, historiadores. hay títulos académicos que evidentemente respaldan a estas personas pese a que nosotros no No estemos de acuerdo con importa, su mira, títulos metodología. académicos honestamente me importan un pepino. Cuando Bueno, están en pero la si postura, hablamos de académicos, tiene importancia el título académico. pero sí, ok, tiene importancia el título académico, pero eso no los exime de decir tonterías. Perdón, el posmodernismo merece analizarse aparte, te lo voy a decir así derecho como yo lo veo. Posmodernismo es la corriente filosófica más estúpida de la historia. O Perdón, sea, es repetí de una nuevo que se te cortó, negación y perdón. un chazo al rigor de la... Es que a lo mejor me estaba censurando Internet. Que el posmodernismo es la corriente filosófica, perdón, te lo voy a decir así,
más estúpida que ha existido en la Estoy de historia. acuerdo, estoy de Merece acuerdo. tema aparte, pero entonces, dejemos aparte a los posmodernos y hablemos de gente seria. No, bueno, está bien, Entonces, pero ¿qué es la gente seria? Ahí caemos en la subjetividad nuestra. Para mí serio es esto y para mí los no serio. posmodernos. Cuando vos decís, todos los historiadores están de acuerdo con él. Mirá, yo te digo, pese a que yo estoy de tu lado, yo estoy en contra del posmodernismo. Pero hay historiadores posmodernos, evidentemente, y hay títulos académicos que los avalan. Entonces, con esto solamente te quiero Dejemos, mostrar, con esto te quiero mostrar que no hay un consenso académico. Pese a que nosotros nos encontremos en una determinada postura y la compartamos, no hay un consenso académico, Irving. muy bien, ya quedó claro eso. Ok. Dejémoslos aparte. Fuera de los posmodernos, mencióname a un solo autor de historia que a la hora de explayar su investigación o plantearte una hipótesis o algo que él considere que ya merece ser más que una hipótesis, no lo haga analizando las causas de lo que estudia y los efectos de lo que estudia. Ah, no, claro, todos van a apelar a las causas y efectos para llegar al hecho. Eso sin lugar a dudas. Estamos de acuerdo que todos los historiadores, salvo los postmodernos, todos los historiadores trabajan con eso. O sea, la comprensión de la historia es eminentemente una comprensión de causas y efectos. Ok, ahora, si entiendes por qué en una visión o sea, en un objetivo de entender las causas y efectos de los eventos históricos, obviamente estamos hablando de las causas humanas y sociales y los efectos humanos y sociales. ¿Por qué? Porque eso es lo que se puede estudiar. O sea, no, aquí la cuestión religiosa o la cuestión de poder meter a Dios en toda esta ecuación no cabe. Mira, y Te no es una reitero, cuestión de creencias. sí, Espérame. No es una cuestión de creencias, porque muchos historiadores son creyentes. Son historiadores judíos, cristianos, musulmanes, o sea, los hay de todo, y ateos, los hay de todo. ajá. Pero a la hora de estar estudiando causas y consecuencias humanas y sociales, no puedes meter a Dios en la ecuación, porque Dios, al final de cuentas, en cualquier concepto es la causa primera, y por lo tanto es una causa que hacia atrás ya no le puedes rastrear más. Y eso es justamente lo que la historia no quiere. Lo que la historia quiere, por definición, es seguir rastreando No, no, hacia está bien, atrás, pero ahí estás ver confundiendo. las causas. No, ahí estás Ajá. confundiendo porque la historia no pretende estudiar la historia de Dios. No importa, o sea, no hay que rastrear hacia atrás la historia de Dios, que es lo que hacía Dios antes de la creación, ni nada por el estilo. Y por otro lado, la historia o el historiador o aquel que pretende hacer una reconstrucción histórica, no necesariamente tiene que tener un acceso directo a las entidades causales para poder formular hipótesis, porque por medio de los efectos uno puede tranquilamente formular hipótesis. Por otro lado, a mí me gustaría, y reitero, te lo pido porque desconozco esto y capaz que me podés iluminar al respecto. ¿Vos me podrías mostrar o indicar en dónde está ese consenso académico que necesariamente apela a una historiografía materialista? A ver, o sea, te puedo recomendar desde lecturas, por ejemplo, contrastantes, si quieres ver Svetan ¿Pero hay Teodoro. un consenso académico? Ya te hice la pregunta, Santiago. ¿Tú conoces algún autor que no haga eso? Y podría citarte algunos, pero al citártelo vos me vas a decir, ah, pero es cristiano, ah, pero es esto, ah, pero es lo otro. Entonces, Espérame. Incluso historiadores cristianos, cuando explican un evento, ¿tratan de explicar sus causas? no te reitero, en la historiografía no necesitamos tener acceso directo a las causas. Podemos hablar, Espérame. pero Ese es otro punto. déjame cerrar el punto, déjame cerrar el punto. Nosotros podemos hablar de las causas mediante lo que los efectos nos informan acerca de estas. Sí, está bien. Pero no A ver. necesitas tener un acceso directo a la entidad causal. Por ende, Ya, por qué digo esto? Cierro nada más la idea. ¿Por qué digo esto? Porque el historiador no necesita acceder a Dios, el historiador no necesita ver cómo es que Dios mueve la mano para llegar a la conclusión de que Dios interactúa con el mundo. El historiador puede, mediante su postura filosófica y lo que asume que es plausible, filosóficamente hablando, a la hora de interpretar el mundo, el historiador puede formular su hipótesis valiéndose de esa cosmovisión para, bueno, bien digo, para formular una hipótesis por medio de la Santiago, información que nos proporcionan los efectos.
te estás confundiendo. Estoy de acuerdo con No, lo que estás diciendo y yo lo diría de otra manera. Pues fíjate, voy a decir lo mismo que tú dijiste de otra manera. Un problema que tenemos en el estudio de la historia es que a veces simple y sencillamente no tenemos fuentes documentales o evidencia arqueológica que nos permita reconstruir qué fue lo que pasó. Ya no te digo las causas, ni siquiera el evento como tal. Eso en la investigación histórica es el pan de cada día. O sea, ¿estás hablando del caso de la resurrección no del particularmente? caso que quieras, en el Cualquiera. Ok, caso de la ok. investigación histórico es el pan de cada día. Y entonces, muchas veces es justamente a raíz de los efectos que tenemos que hacer el esfuerzo por reconstruir. Pero mira, todo lo que me estabas hablando, en última instancia, se remite al asunto de que muchas veces no tenemos los elementos directos para reconstruir ni el evento ni las causas. Y que es a partir de otros elementos indirectos que tenemos que hacer el esfuerzo, el análisis y todo lo que quieras para reconstruir lo que hay atrás. En realidad todas las fuentes son elementos indirectos, ¿no? Espérame. No, de repente te encuentras pero por ejemplo, ya que se han recuperado papiros que te explican cómo se construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? Bueno, ya, esa es una fuente directa, ¿no? Te resuelve una duda para ya no estar pensando en marcianitos. Bueno, aquí aquí el punto al que voy es este, o sea, tengas muchos o tengas pocos elementos, al final de cuentas lo que estás intentando hacer siempre como historiador es tener claro un evento, lo más claro posible un evento, y tener claro por qué se llegó a eso. O sea, no nada más se trata de llegar al evento como tal, sino entender de dónde viene. Tengas que especular más o tengas que especular menos, repito, ese es el pan de cada día en el oficio del historiador. O sea, lo que intenta Pero siempre no reconstruir estoy de acuerdo, es, Irving. No estoy de acuerdo. Y te explico por qué no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que lo que queremos, lo que desearíamos a la hora de reconstruir la historia es no solamente conocer los efectos, sino también conocer las causas. Pero claro, hay veces que conocemos los efectos sin conocer las causas. Y porque no conozcamos las causas, eso no quiere decir que la validez de lo que podemos llegar a decir acerca de un determinado efecto sea erróneo o esté mal, en absoluto, para nada. Hay veces que nosotros sabemos muy bien y podemos hablar con fundamentación histórica acerca de ciertos efectos sin saber cuál ha sido la causa de dicho efecto. Y te podría dar algún ejemplo. no, está bien, espérame, pero es que a ver, no entiendo todo esto que me acabas de decir en términos finales, no contradice, no se contrapone lo que yo venía diciendo. Sí, ya lo sé, o sea, yo sé que a veces no tenemos idea de cuál fue la causa. Está bien, ¿no? O sea, no es que a veces, te digo, eso pasa muchísimo en la historia. Ok. De se trata de hacer una hipótesis histórica, cambia todo, pues ni modo, hay que volver a empezar. Eso al historiador, mira, ni lo despeina. Es esa ambigüedad, ese terreno frágil y pantanoso, es el pan de cada día en el trabajo de análisis histórico. Ahora, el punto está en que cuando menos información tienes y menos capacidad tienes para reconstruir eventos y sus causas, digo, pues por supuesto que haces la aclaración, pues de que ahora sí estás en un terreno especulativo y pues la verdad es que no sabemos. Ok. Y tienes que asumir esa postura, ¿no? Ujú. Y se vale. Claro, o sea, ya malo cuando tienes muchísima documentación, por ejemplo, con la Revolución Francesa, o sea, que te aventaras una hipótesis bien disparatada y estuvieras Claro, apelando a que no sabemos, no, bueno, sí está más difícil porque de ahí sí tenemos cualquier cantidad de documentos, ¿no? claro. Entonces, mira, hay de casos a casos, pero te digo, como me lo acabas de plantear, o sea, realmente no tiene nada en contraposición. Ahora, de todas maneras, de todas maneras, lo que queremos entender los historiadores son causas y efectos. Ahora, cuando estamos hablando de causas y efectos, estamos hablando, si vas a hablar de historia, estás hablando de causas humanas y sociales y efectos humanos y sociales. Entonces, por eso el límite del trabajo histórico es lo humano y lo social. Bueno, te Punto. reitero, ahí te reitero, ¿no? Vos me decís, cuando estamos hablando de historia, estamos hablando de causas humanas, ¿no? Y recién hacías mención al Sociales. el materialismo historiográfico, Material. ¿no? ¿Cómo?
Materialismo histórico. ¿No? Sí, ahora reitero y te digo, ¿dónde están esos cánones? ¿En dónde se encuentra ese consenso académico que dice necesariamente que hay que excluir de la cosmovisión o del conjunto de ideas que el historiador considera como verdaderas, hay que excluir a Dios como un ser que interactúa con el mundo físico? Yo no ¿Sabes lo encuentro que es eso, una... pero pará, ahora déjame cerrar a mí. Yo no encuentro un canon de la historia, yo no encuentro un consenso académico que afirme eso. Y reitero, el historiador como tal debe, asumiendo una cosmovisión, asumiendo un conjunto de ideas, una postura filosófica que considera apropiada para explicar el mundo que le rodea, asumiendo esas cosas, pretende reconstruir mediante las fuentes los hechos tal y como fueron o lo más o intenta hacerlo o acercarse a ello lo más que puede, ¿no? Pero a mí me parece que este punto que estás señalando es bastante arbitrario y me gustaría, reitero, puedo estar equivocado, pero señalame el consenso académico o los cánones de la historia que excluyan a Dios de la ecuación y no le permitan al historiador teísta incluir la interacción de Dios con el mundo físico cuando está justificado mediante diversas fuentes. ¿Cuáles fuentes lo justifican? Bueno, tenemos muchas fuentes que pueden ser utilizadas, ¿no? Los evangelios, Nuevo Testamento Porque y demás, antiguos religiosos, el que mito hacen mención que los cristianos realmente creían, o el grupo más cercano de Jesús, realmente creía haber visto a Jesús resucitado. eso dice un texto. No, O uno sea, no, podríamos hablar de muchos. ¿cuáles? Bueno, para comenzar tenemos 4 evangelios, ¿no? Tenemos Que a tienen la misma Pablo. fuente. Que, ¿Cómo? se, que la misma, o sea, tienen origen en la tradición sinóptica. No 3 evangelios son necesariamente. Juan sinópticos. no tiene No, origen en la no. tradición Mira, sinóptica. aquí sí, sorry, perdón, Santiago, actualízate con los estudios críticos textuales del Nuevo Testamento. Ajá. Ya el consenso de los especialistas señala que los 3 evangelios sinópticos son una misma fuente, son 3 versiones del mismo documento, y el evangelio de Juan trabaja y corrige la tradición sinóptica. O sea, perdón, es la tradición sinóptica lo que está de fondo. ¿Cuál más? Ok, te corrijo en esto. El Evangelio de Juan no depende de la tradición sinóptica. Evidentemente hay una Repito, conexión, actualízate, pero por favor, lea Gonzalo Fontana. Es el o- último texto, el más evolucionado en esta materia, analizando, aprovechando todo lo que viene atrás. Please, ya nada más es asunto tuyo de que te actualices. ok, voy a poner en mi nota ahí de Amazon, comprarme algo de Fontana porque de verdad quiero estar actualizado y me gusta esto de citarme a algún autor, me gusta porque me puede servir para poder actualizarme como lo mencionas, ¿no? Por eso reitero, si a lo largo de la conversación que vamos a tener el día de hoy me podés citar el consenso académico o algún autor que sea lo suficientemente respetado en la academia que mencione o que mencione, sí, bien digo, lo que vos recién citabas como si fuese un principio de la historiografía, a mí me encantaría y me serviría. Pero por otro lado, reitero, yo no creo que el Evangelio de Juan, y podría citarte varios historiadores que sostienen lo que te estoy afirmando, yo no creo que el Evangelio de Juan dependa de la tradición sinóptica, en absoluto, para nada. Obviamente van a haber similitudes, pero ¿por qué hay similitudes? Porque de lo que depende es de una historia, de un hecho histórico, de un personaje histórico, que luego podemos Santiago, decir y discutir está bien, si dicha Santiago, ok, historia ha sido embellecida o algo por el entiendo, estilo, pero déjame entiendo cerrar una por qué. idea, porque si no... eh, Actualízate, mi hijo. Pues eso es lo que necesitas hacer. ok. Yo me voy a leer ese autor, no tengo ningún problema. Pero bueno, no podemos cerrar una discusión con un actualízate, ¿no? Porque de A hecho veces yo también te podría citar a Antonio Piñero y Antonio Piñero no cree que Juan dependa de los sinópticos. Y te eso también sorprenderías. sería actualizarte vos. No, bueno, sobre todo desde que tengo pláticas con Piñero. Piñero tiene ya muy sus ideas al respecto. Piñero hizo un análisis y un resumen formidable del trabajo de Fontana y señala todos los puntos sólidos del trabajo de Fontana. Entonces, bueno, Sí, no, obvio, pero esta postura particularmente que vos me estás mencionando no la sostiene Piñero, entre otros. Pero más allá de eso, reitero,
Creo que hay diversas fuentes a las que se puede apelar los evangelios sinópticos, pese a que en cierto sentido Mateo y Lucas parecen en algunos aspectos depender de Marcos, no así ocurre en el tema que estamos discutiendo, que es particularmente la No, resurrección de Jesús. En eso no pero a ver, depende de Mateo, pero, Mateo y Lucas no dependen de Marcos. Y por otro lado, Juan tampoco depende de la tradición sinóptica a la hora de desarrollar esta parte de la historia de Jesús. Obviamente otras partes sí, pero ¿por qué? Se explica muy fácilmente. Recordemos que muy probablemente quien escribe el Evangelio de Marcos haya venido de la escuela de Pedro. Y como escuela de Pedro, el mismo Pedro tuvo ciertas experiencias con Jesús que no así tuvieron los demás apóstoles. Por ende, personas como un hipotético Mateo o un hipotético Lucas necesariamente dependen del testimonio de Pedro porque fue Pedro quien estuvo en ciertas circunstancias y no ellos. Entonces, obviamente va a haber una cierta dependencia en ciertos puntos de la historia, pero no así en el documento en sí, ni particularmente en el hecho que nos reúne hoy, que es el caso de la resurrección, en absoluto, para nada. Sin mencionar los testimonios de Pablo, etcétera, ¿no? Que podríamos charlar. ok, ahora, por todas maneras, independientemente de eso, me sigues hablando de pura literatura religiosa mágica. A ver, no entiendo por qué al llamar literatura religiosa mágica sería un descalificativo históricamente hablando de estos documentos. Porque la magia, o sea, lo que no se puede explicar, es la contraposición absoluta, es el antagonismo absoluto a lo que busca el criterio histórico, de entender causas. O sea, cuando llegas al argumento mágico, Dios lo hizo, ya Ajá. dejaste de investigar más causas. O Bueno, sea, cuando yo te, espérame, ahora me esperas. ok. Cuando yo te hablaba de Dios como causa final, no me estaba refiriendo al momento de la creación. Me estaba refiriendo a que si ahorita sales y un carro te va a atropellar y en ese momento, pum, desapareces y dices que esto Dios lo hizo, ya, detrás de eso ya no hay más explicación. O sea, siempre que involucras a Dios, el Dios lo quiso, o Dios lo hizo, o Dios lo profetizó y lo cumplió, estás planteando la causa final. Y eso, por definición, es todo lo contrario a lo que busca la investigación histórica. Ok, sí, estaría muy de acuerdo con eso de que si de repente a todo le encuentro como explicación Dios, nada, sería algo terrible, horrible el hacerlo, ¿no? Ahora, quiero centrarme en un Bueno, punto en una que me época, mencionaste. Ahora déjame a mí, ahora déjame a mí. Ah, pará, no, pero pero déjame déjame meter un hacerme una bocado, glosa. pero todo el tiempo me hablas vos, Irving, déjame meter un bocado. Mira, Digo, a ver, mentira, que tu tiempo. cuando vos decís que un documento, al incluir milagros, estamos hablando de un documento mágico y por ende parece este comentario ser algo que busca descalificar la fuente y bajarle el precio como documento histórico. También tendríamos que considerar muchos otros textos del mundo antiguo que pretenden transmitirnos datos históricos, sus autores son presentados como historiadores y también incluyen relatos milagrosos. Por ende, por dar un ejemplo, te menciona uno que se me viene a la mente, Tácito. Tácito menciona de un hecho milagroso. Por ende, la obra de Tácito y Tácito como historiador queda descalificado, se le baja el precio en absoluto, para nada. Creo que vos y yo no vamos a estar de acuerdo con eso, aun cuando Tácito habla de hechos milagrosos. Por ende, Mira, digo yo, te lo, más allá del hecho milagroso, te lo tenemos que respondo fácil. analizar la fuente en sí para ver a ver si es lo suficientemente buena, históricamente hablando, en cuanto a la información que nos transmite acerca de un hecho particular que es el que estamos discutiendo. Y el que nos reúne Espérame. hoy es el de la resurrección de Jesús. Ah, ahí te va, te lo respondo fácil. A ver. Una, Tácito no es un autor que sistemáticamente apele a una cuestión de milagros. Ese es un punto importante a notar. Segundo, cuando Tácito te habla de un milagro, ¿qué es lo primero que un historiador hace? Dice, bueno, no fue un milagro. Tácito así lo vio o así nos lo transmitió. Yo como historiador descarto que haya un milagro ahí. Tengo que, si puedo, claro, si no se puede, pues no se puede ya, pero si puedo, simple y sencillamente voy a tratar de ver hasta dónde puedo reconstruir qué fue lo que realmente pasó. Es decir, cuáles fueron las causas. Ahora, te digo, Tácito no es un autor que se la pase todo el tiempo en este tipo de narrativa, porque Tácito no es un autor religioso. Entonces, no se descalifica la fuente,
se descarta que haya sido un milagro, o sea, eso más bien es como Tácito lo explicó, pero se descarta que haya sido un milagro. Pero dos, aunque Tácito no es un autor religioso y por lo tanto no se descarta como fuente documental por ese detalle, eso tampoco significa que a primera de cuentas nos creemos al 100% o al 99%, descontando el milagro, todo lo que Tácito dijo. O sea, está bien, si no tenemos más fuentes de información, bien, es un punto de partida, pero ningún historiador serio en sus cabales te va a decir, no, pues Tácito lo dijo 100% cierto. Ah, no, Claro no, que estoy de no. acuerdo. O sea, todo está sujeto a un análisis crítico. ¿Qué Bien. pasa cuando un documento sí está lleno de carga mágica? Por ejemplo, el Éxodo. No es que se debería poner bajo esa tela de juicio, no es que se deba, es que se hace. Ok. Ningún historiador serio te va a tomar Pero el ahí, Éxodo ahí como una discúlpame. fuente puntual. Ahí discúlpame. ¿Qué cantidad de milagros debe tener o de descripciones mágicas debe tener un documento para descartarse como tal? O sea, a No, Tácito por dar. No, espérame, pará, no es la cerrar, cantidad. déjame. No, pero pará, déjame cerrar. Digo, en el caso de Tácito, ¿estás de acuerdo conmigo en donde se narra ciertos hechos que vos decís lo descartamos porque sabemos que esto no ha sido así? Ok, pero seguimos sosteniendo el documento porque hay que analizar el documento para ver en otras partes dónde es que se nos transmite información histórica. Ok, pero en el caso de los evangelios o en el caso del Éxodo, vos decís, como hay un gran contenido milagroso, bueno, ya está, se lo descarta como fuente histórica. Bien, ¿cuánta cantidad de milagros debe haber en un documento para decir, bueno, a partir de ahora, a partir de esta cantidad, si contiene X cantidad de milagros, se lo descarta como documento histórico, y si no cruza esa línea, bueno, podemos analizar el texto para ver a ver si nos proporciona información histórica válida? Santiago, planteaste completamente mal la pregunta. Es Ok, que no es una cuestión de cantidad de milagros. Espérame. No es una cuestión de cantidad de milagros. Podría ser uno, podrían ser 20. ok. Es una cuestión del paradigma con el que se está narrando la historia. O sea, el punto está en que el paradigma de Tácito, en sus anales, lo que conservamos de ellos, los 12 libros que conservamos de ellos, Tácito nunca está intentando hablarte de la acción de los dioses para que las cosas sucedieran de determinada manera. Te está explicando tarugadas, aciertos y desaciertos que hicieron seres humanos. De repente hay un punto donde te dice, puta, y aquí interviene un milagro, pero nada más es eso. Mira, aunque fuera uno, aunque fueran 10, Tácito nunca está intentando explicar los gobiernos de determinados césares en función de lo que están haciendo o no haciendo los dioses o los demonios. Es la cuestión del paradigma. No ¿Y en los importa cuántos evangelios milagros cuándo aparecen ocurre eso? todo el tiempo. A ver, te soy ¿Por honesto, qué? no recuerdo. Señalame algún ejemplo, a ver. ¿Por qué viene Jesús al mundo? Para Según redimirlo del Mateo. pecado. Ok, ¿y eso a quién se le ocurrió? ¿Cómo a quién se le ocurrió? La idea de redimir al hombre del pecado. Bueno, eso parece ser No, parece que no. No, pero No en quiero términos históricos yo no explicar te puedo, pero en términos, a ver, Irving, de quién es la idea, según el Nuevo Testamento, de redimir al hombre de sus pecados. aparece, reitero, parece todo indicar que aparece de forma popular a través de la aparición del cristianismo como tal. No me estás entendiendo. Yo no te estoy preguntando ahorita de historia, te estoy preguntando de teología del Nuevo Testamento. Según el Nuevo Testamento, ¿de quién es la idea de redimir al hombre de sus pecados? Bueno, podría señalarte a alguien que se me viene ahora a la cabeza, Pablo. No. Me estás otra vez contestando en términos pseudohistóricos. Según lo que enseña el Nuevo Testamento, ¿quién tomó la iniciativa para redimirte de tus pecados? Ah, ¿quién toma la iniciativa? Ok, perdón, no estaba entendiendo, no estaba entendiendo la pregunta. Bueno, Dios. Entonces, te digo, todo el Nuevo Testamento está en la lógica de esto es lo que Dios hace para Está bien, redimirnos de no, es nuestros que el pecados. ejemplo que vos me habías dado eran cosas referentes a reyes que terminan gobernando y cosas por el estilo. Ahí es donde sale mi pregunta bien en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, perdón, en donde Dios actúa de esta manera. Obviamente que vamos a encontrar la iniciativa de Dios para redimir al hombre del pecado, ¿no? Entonces, Obviamente estamos de lo acuerdo vamos. que es un paradigma muy distinto al de Tácito.
En el sentido teológico del documento, sí, obviamente que va a ser muy distinto Ok, al de ahora te voy a Tácito. poner otros dos ejemplos, y esto los voy a tomar del Tanaj, Antiguo Testamento. A ver, dale. ¿Por qué es tan diferente el tratamiento que hacemos en el análisis histórico de un libro como el Éxodo a de Ajá. un libro como Primera de Reyes? Más bien como Segunda de Reyes. Fíjate, Primera de Reyes está un poco más del lado del Éxodo. ¿Por qué? Porque en Éxodo, o sea, todos los eventos que se narran como históricos siempre están bajo la sombra de que es un plan de Dios. Bueno, así, nada más cambia la etiqueta. En vez de redimir al hombre de sus pecados, es salvar a Israel de los egipcios. Pero siempre está un plan de Dios ahí diseñado por Dios y ejecutado por Dios. O sea, hay un paradigma netamente religioso. Todo en Primera de Reyes, que es la historia de Saúl, de David y Salomón, todavía está presente esta misma noción. Ya cuando pasamos al resto de los reyes, a partir de Ribam, ya, digamos, es más una cuestión de datos históricos, mal entendidos o bien entendidos, más exactos o más inexactos, eso es lo de menos, eso es lo que analiza el historiador. Pero bueno, son más bien una secuencia de datos históricos donde otra vez la idea de un plan de Dios que va a intervenir para manipular la historia, para darle una dirección a la historia, solamente viene hasta el final, y eso ya de manera muy breve, muy compacta, con la invasión babilónica. Bien, bien, bien. Pero. Espérame, déjame acabar. Esto acabo rápido. Ok, dale. Entonces, por eso, a la hora de analizar la historicidad, contrastar los elementos de historicidad objetiva que hay en Segunda de Reyes o que hay en el Éxodo, pues obviamente el historiador sabe, entiende que tiene mucho más material en Segunda de Reyes que en el Éxodo. Ajá. Así se hace, ni modo, nos guste o no, así se hace. Ahora sí, vas. Bien, bien, buenísimo. El problema acá, y entiendo el punto que estás señalando, el problema acá es comprender cuando un autor pretende hacer teología de la historia. A Evidentemente esto ver, es muy recurrente. Bueno, pero déjame cerrar una idea, porque si no se vuelve todo un monólogo. Hay diversos autores en el mundo antiguo que pretenden en ciertas circunstancias hacer teología de la historia, porque evidentemente en el mundo antiguo sabemos que Dios o los dioses o llamarle lo sobrenatural, o sea, lo que sea, era parte de la realidad o la forma en la que ellos concebían la realidad, ¿no? Por ende, nosotros podríamos discutir tranquilamente, nosotros podríamos discutir si es verdad que Dios envía a Jesucristo con este plan. Eso lo podríamos discutir y sería una discusión teológica. Eso se podría discutir. El autor de estos diversos, o los autores de estos diversos documentos, entienden que sí, entienden que teológicamente hablando se puede significar la venida de Jesús como Dios el Padre enviando a su Hijo para redimir al mundo, etcétera, ¿no? Pero eso es una discusión teológica. Lo interesante de la fe cristiana es que la teología se fundamenta en el hecho histórico. El hecho histórico se pretende interpretar teológicamente y ese es el mensaje que los primeros cristianos le daban a ya sea sus comunidades fundadas o a través de la tarea evangelística, ¿no? Era una teología de la historia. Era, estos hechos evidentemente ocurrieron y la razón por la que ocurrieron, un segundo, y la razón, evidentemente, ¿cómo? evidentemente Sí, sí, sí. Ellos ocurrieron, decían, reitero, reitero, lo demuestras. pero pará, reitero. Ellos decían, estas cosas evidentemente ocurrieron y el significado o la razón por la cual ocurrieron como ocurrieron es Dios pretendiendo salvar a la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando nosotros abordamos este tema como historiadores, tenemos que separar lo que es el contenido teológico del caso histórico. Bien, buenísimo. El autor, porque no pretendo asumir en un diálogo como este que los documentos del Nuevo Testamento son inspirados por Dios ni nada por el estilo. Yo no pretendo asumir eso ni justificar su veracidad porque creo que Dios ha inspirado este documento, en absoluto, para nada. Te voy Ahora, pará, cierro la idea y te dejo a vos. El autor pretende los hechos históricos
explicarlos mediante la teología. Acá lo que nosotros tenemos que discutir es, más allá de si el autor está o no en lo correcto en cuanto al significado histórico del hecho, en cuanto al significado teológico del hecho histórico, acá lo que nosotros tenemos que discutir es si el hecho histórico ocurrió o no. Entonces, caer en el tema de cuál es la razón por la cual Dios envía a su Hijo y la redención y demás, es una discusión teológica que la podríamos tener en otro momento, pero acá lo que tenemos que discutir son hechos históricos. Y me parece que hay suficientes razones para creer que estos hechos realmente ocurrieron tal y como se han transmitido por el cristianismo primitivo. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, hablando particularmente de la Empieza con una. resurrección. Empieza con una. Dime una. No, Vamos no, es por que no hay una. una. En la historia no hay una tal y como vos lo mencionabas al principio. En la introducción tuya, vos decías de que los historiadores pretenden encontrar diversas causas para ciertos efectos y cosas por el estilo. Perdí La, algo. la- la historia no es algo tan sencillo de una causa que produce un efecto, sino son una multiplicidad. Entonces nosotros tendríamos que apelar a una serie de causas o a Más bien serie de a un efectos. conjunto de cosas que nos permiten nosotros llegar a esta conclusión, ¿no? Como Y estas pueden llegar a ser, primero, la crucifixión de Jesús. Evidentemente tenemos que estar seguros que Jesús murió para no, no, pretender hablar. ¿Cómo? ese es banal completamente. Jesús murió, claro que murió. No, no, De está bien, lo alguna señalo manera. simplemente por O las sea, dudas. ese es Bueno, banal completamente. por Venga, otro va. lado, hay dos puntos que son súper importantes, que es el caso de la tumba vacía y las apariciones post-mortem. Para que haya ¿Dónde sacas que hay una tumba vacía? Para que haya una pretendida hipótesis, para que haya una pretendida hipótesis que presente a Jesús como un ser humano resucitado, deberíamos al menos, creo, encontrarnos con estos dos puntos o haciendo un poco de fuerza quizás ¿Qué? uno solo de ellos. Pero yo No, no, sostengo no. los dos. Es el Te voy a caso hacer de una las pregunta. apariciones post-mortem y la tumba Ahorita, vacía. ahorita vamos a lo de las apariciones post-mortem. Evidencia histórica objetiva de que hubo una tumba vacía. Por favor, ¿dónde está? Bueno, de vuelta, es un caso acumulativo de evidencia, No, 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 no. no podemos caer en el Exacto. reduccionismo, ¿no? De un solo caso que pretende explicar, no. Es un Ya, caso acumulativo de evidencia. Y te lo podría señalar. Primero, la presencia de José Arimatea, como el cristianismo primitivo postula a José. la Bueno, pero existencia si me vas a preguntar y me vas a interrumpir cada vez que intento responderte una pregunta que me haces, se hace difícil. es que, espera, te estoy pidiendo evidencia histórica y me mencionas a José de Arimatea. Ahora me vas a tener que dar evidencia histórica de la existencia de José de Arimatea. Los evangelios son evidencias que pretenden presentar a José de Arimatea y obviamente tendría que yo argumentar por qué creo que esto que dicen los evangelios es confiable, históricamente hablando. ¿Vas a poder explicar por qué no, el pequeño detalle de que no existe ninguna población que se haya llamado Arimatea? Perdón, nuevamente, ¿puedes repetir que justo se cortó? Que si vas a poder explicar el singular caso de que no existe ninguna población que se haya llamado Arimatea. Uh, eso sería una linda conversación. Déjame. Bueno, pero me vas a. Déjame hacerte una observación. No, bueno, espérame, el que está hablando ahorita eres tú. Déjame hacerte una observación. Bueno, pero me haces una pregunta. Déjame hacerte una observación. Dale. Metodológica importante. Por favor, esto ya apréndelo. Porque no anda bien, no está bien que andes revolviendo así las cosas por la vida. Mira, Okay. Lo que estamos poniendo en tela de juicio es el contenido del Nuevo Testamento. Entonces, no me puedes intentar demostrar a favor de ese contenido tomando datos que vienen del Nuevo Testamento. Eso se llama falacia circular y es cuando intentas sustentar un punto con ese mismo punto. Lo que estamos poniendo en tela de juicio no es un evento. Para. Ya estás cayendo en un error. Estás cayendo en un error. Porque cuando hablas del Nuevo Testamento como fuente, estás hablando como si fuese una fuente del Nuevo Testamento. Y discúlpame, son 27 documentos que luego con el pasar del tiempo se han unido. Pero no es una fuente. Entonces no es caer en una falacia de circularidad. ¿Cuántos hablan de la resurrección de esos 27? Y no saqué la cuenta, pero son varios. ¿Cuántos te cuentan de resurrección de esos 27? Te reitero, no saqué la cuenta, pero son varios. Mirá, los cuatro evangelios. Bien.
Bien, bien, bien. No, te reitero, no saqué la cuenta, pero son varios. A ver, algunos que se me vienen a la mente. Los 4 evangelios, el libro de los Hechos, Primera de Corintios, Ujú. Romanos, Filipenses. eh, mm, No, ah, ah. no, no, pero espérame. Estoy pidiendo cuántos narran el evento de la resurrección, no cuántos te dicen que Jesús resucitó. O sea, Ah, ¿cuántos bueno, narran no, el evento? que narren el evento tal y como ha ocurrido, me parece que solamente los cuatro evangelios. Pero ¿y eso qué es? O sea, ¿qué importancia tiene si tenemos otros documentos que mencionan que el hecho ocurrió? Porque, espérame, fíjate lo que voy. Están los 4 evangelios, Para está hechos, Irving, que bueno, Irving, no perdón, es retoma la un tema de historia conexión, es un tema de social. conexión. No, no sé si justo en este último punto, porque si no, no voy a llegar a captar la idea. Te pido disculpas la interrupción, pero se cortó mucho. No sé si querés retomar la idea, porque justo se cortó mucho en este último punto. Los que narran, o sea, los que están inmersos en la narrativa de cómo fue la resurrección, son los 4 evangelios hechos por extensión, que se pretende una continuidad, pretende ser una continuidad del evangelio de Lucas, unas rupturas interesantísimas ahí. Y Primera de Corintios, son los que la mencionan. O Ok, ahora, Primera de para. Corintios nunca habla de una tumba vacía. Reitero, una cosa, a ver, porque si no vos me haces esta separación y después cuando te conviene los juntás de vuelta a todos, ¿no? Hay menciones en los diferentes 27 libros del Nuevo Testamento, en varios de ellos hay menciones explícitas de la resurrección como un hecho histórico, o al menos como así lo concebía el autor. La narración la encontramos en los 4 evangelios, pero hay un montón de menciones explícitas en donde Y, los diversos autores pretendían decirle a la comunidad que recibía dichas epístolas o documento que la resurrección había sido un hecho histórico. Y el hecho de que en Primera de Corintios no aparezca la mención explícita tumba espérame, vacía, Santiago, pero es que en ese punto es igual a que la religión hercúlea te dijera que Hércules también resucitó. O sea, no sabemos en qué términos estaban pensando la resurrección. Pretender que eran los mismos términos que los evangelios es riesgoso y te voy a decir por qué. En 1 Corintios 15, Pablo está siguiendo una lógica completamente diferente, porque en 1 Corintios 15, Pablo habla de una resurrección estrictamente espiritual. no, Y ahí está todo su discurso. Sí, perdón, no, si no lo quieres admitir es otra cosa. Ah, no, ¿quieres que te pero lo lea? léeme el pensamiento paulino en Primera de Corintios, porque, o sea, discúlpame, ¿no? Que Pero, puedas encontrar, que encuentres un versículo donde se hable de una forma un tanto, ¿cómo decirlo?, ambigua, no quiere decir que Pablo piense en una resurrección espiritual, en absoluto. Pablo habla de la resurrección física. De hecho, Pablo en Primera de Corintios utiliza la resurrección de Jesús como aquello que les va a suceder a las personas que físicamente mueren en esta vida, ¿no? Es una mira, locura pensar eso. Santiago dice, versículo 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. O sea, el cuerpo que tú siembras en la tierra no se vivifica si no muere antes. Si lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las aves, bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales, etcétera. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción un cuerpo, resucitará en incorrupción. Es otra condición. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, son distintos. Sí, no, pero Así también. también Pablo en la misma obra, en Primera de Corintios, habla de aquellos que son carnales y aquellos que son espirituales.
Entonces, no Sí, mijo, necesitamos pero no, entender. No, pero pará, relacionar. pará, pará. Déjame cerrar la No, idea. No necesitamos, no, ese te texto no saliste, pretende te saliste indicarnos del que vamos tema. a hacer una especie de Gasparín volando o algo por el estilo. En absoluto. La obra Paulina, y no solamente Primera de Corintios, sino también las demás epístolas que se le adjudican a Pablo, y entiendo que vos creés de que Colosenses, Efesios y demás no son obras paulinas, pero más allá de eso, aún excluyendo estas, podemos encontrar un montón de textos en donde se hace referencia a la resurrección física. ¿Está bien? A la Sí, resurrección física. Y ahora, el hecho de que se resucite con un cuerpo espiritual no quiere decir que va a ser algo inmaterial. Pablo no habla en estos términos. Pablo siempre Santiago, asume materia en el cuerpo resucitado. Es cierto, es un misterio una descripción. Si que pretendemos hacer una descripción rigurosa del cuerpo glorificado, teológicamente hablando, es un misterio. Pero nunca o sea, Pablo asume un cuerpo inmaterial o algo por el estilo, como si fuésemos una especie de Gasparín. Para nada, en absoluto. o ¿Hola? sea, cuando Pablo dice, a mí se me apareció, es A decir, mí no se me. estaba allí y se me... ¿Mm? Perdón, a mí se me Bueno, que se bueno, te sí. cortó. Se cortó justo. Cuando Pablo Pablo dice. dice, ahí va, Pablo allí en Corintios dice, a mí se me apareció. O sea, no estaba enfrente y se me apareció. Sorry, sí es una especie de Gasparín, si lo quiero reducir de esa No, no, manera, no, está digo. haciendo una No descripción de vamos lo a ocurrido considerar. en hechos. Por eso, se apareció de repente. No, O bueno, no, sea, no está se le... bien, pero no es un ser inmaterial, en absoluto, para nada. Es un ser que ocupa un lugar en el espacio, perdón. Por eso es que ese los ser, que, los que rodean a Pablo también tienen un tipo de experiencia donde se ven afectados ¿dónde, sus sentidos. ¿Dónde está ese ser que ocupa un lugar en el espacio ahorita? Ah, bueno, no lo sé y tampoco viene a discusión eso. No, Si querés, perdón, tú si querés en es otro un ser que... momento podemos discutir teológicamente a dónde es que Jesús asciende o cuál es la naturaleza de Cristo, del cuerpo Entonces, de pero Cristo bueno, en este momento. Ahora estamos discutiendo la resurrección como hecho histórico. está bien, pero entonces me estás diciendo que Jesús es un cuerpo concreto que ocupa un lugar en el espacio en este momento, aunque no sepamos dónde está. Me En el estás diciendo momento en eso. el que resucita, sí. Y ahorita ya no. Ahora no lo sé. Por fe, yo creo que Jesús asciende al cielo. Por fe, pero eso no pretendo discutirlo históricamente. Yo creo que ya te enredaste en lo que tú mismo dijiste. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Mira, en Lucas dice que empezó a ascender y desapareció. Es un Gasparín, ¿no? No, 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 reitero, o sea que cuando vamos al texto de Lucas, te lo explico, cuando vamos al texto de Lucas nos encontramos con un Jesús físico No, mira, porque el libro de los Hechos, estoy de acuerdo. no, pero pará, déjame explicar, el libro de los Estoy de Hechos acuerdo. es una segunda parte del Evangelio de Lucas. No podemos leer el libro de los Hechos aislado del Evangelio de Lucas, es una segunda parte. Por ende, al final del Evangelio de Lucas nos encontramos con un Jesús que ocupa un lugar en el espacio, que come, que comparte con las otras personas en un estado físico. Este mismo Jesús que termina la obra de Lucas en su Evangelio es el mismo Jesús de Hechos capítulo 1, escrito por el mismo autor, donde evidentemente asciende a los cielos y ese punto, te soy honesto, no lo puedo discutir históricamente hablando, no puedo tener una discusión histórica sobre ese punto. Es algo que yo lo acepto por fe, pero como no estamos discutiendo de fe en este momento, pretendemos discutir hechos históricos, me remito a la resurrección de Jesús. Y el caso de la resurrección, todavía no escuché una buena objeción de tu parte. ¿De qué? Que todavía no escuché una buena objeción de tu parte. Nos habíamos quedado con el tema de José Arimatea. Yo te propuse el tema de José Arimatea para empezar a dilucidar el caso de la tumba vacía y nos fuimos por otro lado, por las ramas, ¿no? No, sin escuchar es que presentes evidencia consistente de que existe una tumba vacía. Hay una serie de documentos que hablan de esa tumba vacía. Bueno, nada más son 3, 4 los que hablan de la tumba vacía específicamente, y son los que están en este momento en tela de juicio, porque Son yo te puedo 6. decir, eso es una leyenda. Y ni, Hay ¿cuál es 6 6? ¿Cuál documentos otro que habla te de la hablan de tumba la tumba vacía? vacía. ¿Cuál otro? Los 4 evangelios, el libro de los Hechos y Primera de Corintios. ¿Qué menciona la tumba vacía? Perdón, no te escuché. Hechos en donde menciona la tumba
Bueno, vacía. la menciona de forma implícita en el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, me parece que es el primer discurso de Pedro, cuando Pedro compara el Bien, destino de Jesús con el destino de David y señala que que la tumba de David todavía al día de hoy podía llegar a ser visitada. En cambio, en el caso de Jesús le pasa algo completamente distinto porque los restos de Jesús parece indicar Pedro de forma implícita en los restos de Jesús no, a los restos de Jesús no le ocurre lo mismo que a David. David todavía se encuentra en su tumba, en cambio Jesús no. pero ¿dónde menciona? A ver, léelo, Te lo leo, explícito, léemelo, déjame que te porque busque una Biblia, estás, que no tengo una Biblia a mano, te pido disculpa. yo la tengo, tú dime en qué pasaje está. Mirá, te reitero, es el primer discurso de Pedro, el libro de los Hechos capítulo 2, el verso no me lo acuerdo, tengo que ser honesto, lo busco, lo busco. Por nada. Déjame un segundo, acá estoy en Hechos capítulo 2. Mira, Acá está, mira, el fíjate versículo cómo 29, te lo leo el versículo 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ves que ahí hay una implícita comparación entre el destino de Jesús y el de David? no, 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 y te voy a decir por qué. Porque si Pedro está siendo tan explícito de decir, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, en tu lógica, lo que Pedro habría dicho después habría dicho, y ahí está el sepulcro vacío. Y no lo dijo. Pero no lo dijo porque no es necesario, Irving. Es necesario para 2000 años después, para una persona de No, Occidente como vos, pero en ese caso no es necesario, Irving. no, no necesario, nada más razónalo. Fíjate lo fácil que habría sido para Pedro decir, mira, ve ahí está el sepulcro vacío. Bueno, reitero, Ellos eso es eran lo que los que pasa en los tenían cuatro el... evangelios, Irving, pero eso es lo que pasa en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios Curiosa, dicen, miren, ahí está el sepulcro y se encuentra vacío, muchachos. Eso que vos me estás pidiendo es lo que curiosamente, aparece en los evangelios. Y te reitero no, una no, no, cosa, el libro de los Hechos no puede leerse de forma desvinculada del libro de Lucas. Y no, en Lucas se señala que hay una no, tumba vacía, entonces no necesita el autor repetirlo. Santiago, curiosamente, en los evangelios, lo que menos dicen es vengan todos a ver el sepulcro vacío. No, no dicen todos, De hecho, señala a nada las más lo personas ven que como visitan el lugar. ven 5 personas. ¿Cómo? Bueno, 3, 4, creo, según otro evangelio. Eh, 2 mujeres o 3 mujeres, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en eso, Pedro y Juan. Son los no, bueno, únicos que ven el sepulcro vacío. Los Qué raro. los únicos que Espérame, qué tenemos raro que no. Allá la ve. ¿Cómo? Son los únicos 5 que tenemos registrados, ¿no? Sí, ¿y cuál sería el problema con eso? No, nada, es una leyenda bonita, eso No, es no, no, todo. no, no. Te explico por qué son los únicos que aparecen. Te lo explico. O sea, los evangelios lo que pretenden es como, a ver, los evangelios son documentos propagandísticos, ¿no? Que pretenden evangelizar y ser catequesis a aquellas primeras comunidades cristianas. Por ende, en estos documentos se pretende sostener ciertas ideas, en estos documentos se pretende sostener ciertas ideas que la iglesia primitiva predicaba, ya sea teológicamente hablando, Cristo encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnado, cosas por el estilo, como así también la validez del ministerio apostólico. Entonces, es importante para el autor mostrar que los apóstoles, que eran quienes decían tener determinada autoridad, son aquellos que se encontraron con el sepulcro vacío. No así todos, no así todos, porque por dar un ejemplo, en 1 Corintios nos encontramos con una aparición a Santiago que los evangelios no describen. Por ende, por el objetivo del autor del documento, lo que pretende validar es el ministerio apostólico de aquellos que van a ser los fundadores de la iglesia o que continúan el mensaje de Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Bueno,
contando que estas personas visitaron la tumba vacía y que además a Jesús se les aparece físicamente. Pero el autor no tiene la necesidad, por causa de su objetivo, no tiene la necesidad de señalar si hubo más personas que visitaron la tumba vacía. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, el mejor efecto propagandístico habría sido decir, oye, la de gente que fue a corroborar que la tumba estaba. No, no, Sí, no, 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 pero de hecho era común en los apóstoles, al parecer, recurrir a este tipo de estrategia, por así llamarlo. El mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando dice que a 500 personas Jesús se le aparece con vida, parece invitar a los corintios a que, si tienen alguna duda con respecto a la resurrección que él predicaba, que vayan y le pregunten a todas aquellas personas que aún estaban con vida y que habían visto a Jesús resucitado. Por ende, esto que vos estás exigiendo parece haber sido una costumbre de Pablo ante el escéptico. hey, qué raro, de todas maneras, que nadie vaya a certificar que había una tumba vacía. Nada más 5 personas. Mira, se explica de una manera más fácil, Santiago, guste o no. Es una leyenda y es un mito fundacional de una comunidad religiosa, eso es todo, punto. Así son todas las leyendas y mitos fundacionales de todas las religiones. Ni el judaísmo se escapa de eso, punto. No, no creo que estos casos se pueda resumir a un mito o Está algo. bien, tú crees, está bien, es un No, mito. no, bueno, no, está bien, pero acá estás apelando a una falacia. Cuando digo creer, no me refiero a una superstición que abrazo, sino me refiero a hechos concretos que considero justificados por la razón. A eso me refiero creer. Tú hablas de una persona que vuelve a la vida y tú eres el que apela a hechos concretos justificados por la razón, y ¿Sí? yo el que apela a una falacia. Qué bárbaro, está cañón eso, no sé Bueno, cómo le no, haces. está Pero bien. bueno, Ahí tendríamos que es tu discutir creencia, la está bien. existencia de Dios y si Dios es, Otra vez, ya te saliste de la historia, ya te quieres ir a No, la no, no, teleología. está bien, no, pero No, vos sí, estás poniendo en tela de juicio mi razonamiento. Vos estás diciendo espérame, de que mi otra razonamiento... vez la existencia de Dios para que yo te pueda decir, entonces es que Dios lo quiso hacer, y ahí es en el territorio en el que yo siento que ya no me puedes decir nada. ¿Por qué Sorry, no te puedo Santiago. decir nada? Yo creo que tengo Estás buenas razones perdiendo para creer eso. el punto. En términos históricos, esto no tiene pies ni cabeza, Santiago. Son milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que no se puede explicar y que no se debe explicar, porque en el momento en que se explica, deja de ser milagro, mijo. Entonces, sorry, esto no es asunto de historia, no es un hecho histórico. Perdóname, ¿Tú crees que o sea, ¿a dónde apelaste para esa definición de milagro? Algo que no se puede explicar. ¿De A dónde ver, surge esa definición? de diccionario, ¿tú cómo lo defines? No, no, yo te soy honesto, si ahora googleo en el diccionario, muy ¿Tú cómo probablemente lo no me voy a defines? encontrar con la definición algo que no se puede explicar. Es un milagro. ¿Cómo? ¿Qué es un milagro? Bueno, desde el cristianismo, porque obviamente tengo que responder como cristiano, desde el cristianismo es la intervención de Dios en el espacio-tiempo para causar efectos que bajo las condiciones físicas no podrían ser causados. Eso es un milagro. Si bajo condiciones físicas no se pueden causar, significa que no tienen una explicación, ¿no? No, 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 claro que sí hay una explicación. Y es el obrar de ¿Cuál es la Dios. explicación? El obrar de Dios. O sea, que es lo mismo que nada. O ¿Por sea, qué? otra vez, es el punto de causa última. A ver, cuando yo te estoy pidiendo una explicación, pues por supuesto me refiero a una explicación bajo las leyes de la física, la química y la biología. Todo lo que sucede en el universo, todo se puede explicar bajo esas leyes. El ¿Absolutamente milagro, todo? absolutamente todo. Ok. Digo, que nos falte contestar muchas cosas es otra cosa, pero de que se puede, se puede. Ahora, Ok, espérame. vos considerás de que la conciencia se puede explicar mediante las 4 leyes fundamentales de la física? Sí. ¿Por qué existe la conciencia? Sí. O sea, cómo funciona la subjetividad individual de cada uno es otra cosa. Ahora, espérame. Y ese es el No te, actuar de la conciencia. espérame, no te desvíes del tema. No, ¿De quiénes vos nos sos el que podemos me está discutiendo este punto y digo, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con que todo en la realidad pueda explicarse mediante los efectos de estas 4 fuerzas del universo. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación y de hecho te mencioné un caso. Si quieres nos ponemos a hablar de la conciencia y así le damos material para que la gente comente. Ay, a Santiago cómo le encanta salirse del tema y irse por otro lado. Digo, yo no tengo problema por hacerlo otra vez. No, 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 está bien, Pues, ok, sí. vamos al punto. Estamos de acuerdo en que un milagro rompe, tú me lo acabas de decir en esa definición, muy
o sea, más amplia de lo que yo la dije, pero precisa en ese punto de que como es ¿Cómo algo que solamente Dios más hace, amplia de lo que decís? Vos dijiste algo que no tiene explicación nada más. Dios hace, es algo que Dios hace, o que los dioses hacen, o que los demonios hacen, porque últimamente no tiene que ser nada más Dios el que lo haga, o no tiene nada más que ser uno, podrían ser varios, pero bueno, es algo que se sale de esa normatividad del universo material y que por lo tanto la única explicación que hay es Dios lo hizo. Es decir, que bajo las leyes de funcionamiento del universo material no se puede explicar, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Es una pregunta retórica? Ahora la tengo que responder. Estamos de acuerdo, está bien. Si me preguntas si es retórica, entonces entiendo que estamos de acuerdo. No, Ahora no, bien, no, yo si reitero, tú me reitero. O hablaras de sea, un... hay. Bueno, Espérame, va otra, nada más contéstame esta. ok. Si tú me hablaras de un milagro, por ejemplo, se multiplicaron panes y peces, yo me pongo a investigar, 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 y te traigo una explicación basada en las leyes de la física, la química y la biología, y te explico cómo sucedió eso, ¿sigue siendo milagro, sí o no? No, Si yo te lo explico, no, no pero sigue siendo deja de ser milagro. milagro, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, o sea, nada más que algo que alguien no entendió y por lo tanto digo, lo vio como milagro y bueno, pero tenía otra explicación. Bueno, entonces, por definición, el milagro es algo que no se entiende y No, que no, no, no no, se no, puede para, no, explicar. no, 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 no. ¿Estamos de Ahí, acuerdo? ahí no, no, estás pegando un salto de fe importante. Una cosa es que el milagro no tenga una explicación física. Otra cosa es que el milagro no Eso me tenga explicación. No, 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 pará. Porque cuando vos me definís milagro, es algo que no tiene explicación. Bueno, no, está bien, pero vos estás resumiendo toda la experiencia y la realidad a simplemente la interacción con estas cuatro fuerzas del universo. O sea, vos estás y que resumiendo a eso la realidad. Y ahí no la- estoy de acuerdo. Entonces, cuando vos me preguntás, bueno, ¿qué es un milagro? ¿El milagro tiene una explicación física? No, obviamente no lo tiene. Ahora, que no tenga una explicación física no quiere decir que no tenga explicación. Es otra cosa completamente distinta. faltó decir que no tenga explicación religiosa. No, 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 no religiosa, porque ni siquiera se tiene que apelar a la religión para hablar del milagro. Filosóficamente hablando, podemos argumentar que Dios existe y que Dios, como creador del universo, tiene la capacidad y la potencia como para poder, perdón, el poder, mejor Santiago, dicho, para poder interactuar con su creación. Esto es una formulación filosófica, Irving. Esto no es religión, ¿eh? Santiago, no juegues. Si vas a hablar de Dios es religión. Punto. Punto. No, un O sea, deísta ya, no te digo, diría eso. Un conmigo deísta no estás te en, diría eso, Irving. conmigo si vas a hablar de Dios, estás hablando de religión. No, Irving, un deísta no estaría de acuerdo con esa afirmación, Irving. Los deístas hablan de Dios y creen en la existencia de Dios y no así en la religión y no son religiosos. ¿Y creen en los milagros? No, no creen en los milagros. Está bien. Pero, ¿y qué Si vas tiene que ver eso? a hablar de Dios, así no, estamos hablando de religión, Santiago. Punto. No, no creen en los Más milagros, pero los ¿cuál es la razón por la que no creen en los milagros, Irving? ¿Cuál es la razón por la que un deísta no cree en los milagros? tú, ¿Mande? ¿Cuál es la razón qué? ¿Cuál es la razón por la que un deísta no cree en los milagros, Irving? Pues porque digo, creen la existencia de Dios, pero no cree que Dios esté interfiriendo con las leyes que él mismo hizo de la física, la biología. Bien, buenísimo. No porque no pueda, sino porque no quiere hacerlo. Estás en tus consideraciones No, no, bueno, no, teológicas. está bien, pero no me lo presentes de esa manera como si fuese, bueno, Oye, simplemente al hablar de milagro estamos cayendo en un pensamiento supersticioso religioso. te puedo dar otra opción. A ver, ¿Qué dale. tal que no? Porque él mismo diseñó las cosas así para no poder hacerlo. Sí, 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 estoy de acuerdo que ese sería un argumento deísta, pero reitero, el deísmo jamás diría que Dios no puede hacer milagro Eso es como un una argumento. cuestión de carencia de poder, sino que Eso simplemente es no lo hace porque ya ha diseñado un universo que se autosustenta, por así llamarlo, y que es perfectamente ajustado para su objetivo final, y es que el universo funcione tal y como funciona, ¿no? bueno, Dios no es capaz de hacer leyes que él mismo no puede romper. Yo no creo que al hablar de milagro estamos hablando de ruptura de leyes. ¿Por qué no? El mar se partió, o sea, eso no es romper las leyes de la física, la No, química, física. no. Ay, a ver, inténtalo con las leyes de la física.
te doy un simple ejemplo. O sea, si vos crees que Dios es un agente que puede interactuar con el espacio-tiempo, Si vos perdón, crees, en el pues, espacio-tiempo, ¿cómo? si vos crees, Bueno, otra vez, pero creencias. Está Irving, bien, a ver, mira, tú y yo creemos, pe- mira, pero pero son Irving, creencias, Santiago. te No, reitero, esto parece ser una estrategia un poco absurda de redundar en una discusión no, semántica. ¿Qué es lo que quiere no, decir la palabra creer no, en el uso cotidiano en un diálogo? Me Santiago, parece que es no dirigir es la absurda. discusión a lo semántico cuando vos sabés lo que quiero decir. Yo no me estoy refiriendo al plano supersticioso de creer o reventar. Estamos hablando de creencias justificadas por medio de la razón, Irving. No, no, Santiago, yo entiendo perfectamente a lo que te refieres. Esto, lo único que yo quiero que entiendas hoy es que no puedes pretender que tu sistema de creencias como tal es un argumento, No, que no, no, tú y para yo nada. tenemos la obligación, stop, que tú y yo como creyentes, y en ese sentido me estoy poniendo en el mismo bando que tú y yo como creyentes tenemos la obligación de aceptar que la creencia es una decisión personal, que nosotros en nuestro foro interno podemos tener las mejores razones para, digo, quiero creer que has decidido ser creyente por las mejores razones. Digo, sería el colmo que fuera por lo contrario, ¿no? Pero que a la hora de argumentar en un tema que estrictamente es de historia, de una disciplina que no vamos a definir tú y yo aquí, sino que ya está bien trabajada desde el siglo XIX, como una disciplina que intenta entender las causas y efectos de las dinámicas, sobre todo sociales, que también individuales. O sea, no podemos entrometer nuestras creencias personales allí. Básicamente toda esta discusión, más allá de lo de la resurrección, ha sido que entiendas que la disciplina histórica tiene criterios. Claro, si me vas a empezar a hablar de los criterios con los que se trabaja desde la perspectiva confesional, que es en donde aparece el que, bueno, si aceptamos creer que, puta, pues sí, si aceptamos, mira, es que si aceptamos creer que, podemos meter cualquier disparate que se nos ocurra. Y eso de que es que a mí me parece esto muy racional. Bueno, sí, ¿y quién dice que al otro no le va a parecer muy racional el suyo? O Bien, sea, bien, porque bien, tú no buenísimo. eres el dueño Ahora, monopólico de... obvio, obvio, yo no soy yo no tengo el monopolio del criterio, tampoco lo tenés vos. Y acá es en donde, como vos dijiste recién, la historia trabaja con criterios. Y vuelvo a señalarte, ¿podrías indicarme esos criterios? ¿En dónde se encuentra el consenso académico? ¿En dónde están los académicos afirmando de forma unánime que necesariamente a Dios hay que excluirlo como explicación o como posición filosófica para interpretar la realidad? Dicho consenso, te spoileo, no existe. Por ende, este criterio al que estás haciendo referencia es muy arbitrario, es una posición y parece asumir una especie de monopolio de la opinión a la hora de hablar de historiografía y que parece que la lleva Irving Gattel. Y esto no es así, te reitero, si vos me podés señalar ese criterio mediante un consenso académico que lo sostenga, yo me retracto. Ahora, si no existe dicho consenso, perdón, estás asumiendo una posición monopólica en donde dice, bueno, esto es primera de Irving, capítulo tanto, versículo tanto, y necesariamente hay que creerlo como si fuese un dogma religioso. Por otro lado, te señalo nuevamente, cuando vos me decís creencia personal, disculpame, estás rebajando una conclusión filosófica a la que he llegado con la mera superstición. Ah, está bien, vos crees en Dios como podés creer en las hadas, en los duendes o en un unicornio. Perdón, en absoluto, para nada. La posición teísta se fundamenta no en el dogma religioso, sino en la fundamentación lógica, filosófica, mediante argumentos que nos indican que Dios existe. Entonces, me parece que estás como Mediante que argumentos reduciendo la postura al absurdo científicos. simplemente para, eh, ¿cómo No, podré decirlo? Santiago, es que Menospreciar una postura que la, me parece que es válida. la reducción la haces tú en el momento en al final de cuentas, siempre como embudo, siempre llegas a la primera, a la misma frase, si aceptas que Dios existe. La No, reducción la estás pero yo no haciendo tú, dije eso, siempre. no dije eso. Santiago, hijo, luego ves el video y vas a ver que lo has dicho 17 veces hoy. Si Santiago, aceptas que tómate Dios un existe, curso de dije. método. Santiago, Santiago, sí, lo has dicho un montón, lo acabas de decir ahorita. Al rato revisas el video. Santiago, tómate un curso de método histórico crítico y Ok. otro de crítica textual. Y no estoy hablando de Biblia. No estoy hablando de Biblia.
estoy hablando nada más de método histórico crítico y de crítica textual en general, tómate un curso de crítica textual shakespeariana o de Homero, por ejemplo, para que veas de qué se trata este asunto. Ok, ok. Y Te voy a después me hacer vienes a caso. hacer esa pregunta de dónde está el consenso del criterio. Te voy a Ya, hacer y caso, pero pará, hagamos un trato, para ir cerrando. Hagamos un trato. Yo me tomo ese curso de crítica. acepto el trato. Dime qué. Ok, ok. Yo me tomo ese curso y vos me indicás dónde es mejor hacerlo. Pero yo me lo tomo cuando vos me mandes el consenso de este criterio al que estás apelando de forma tan contundente. Cuando vos me presentes ese consenso y me demuestre que estos criterios necesariamente el historiador Te lo, los debe ejecutar en su construcción de la hipótesis, cuando vos me señales eso, yo te hago el curso que vos quieras. te lo voy a plantear de esta manera y todo mejor para que no dependa de mí. Ok. No, para que puedas, no Bueno, pero si puedas fuera tan decir que fácil, viene de pero mi filtro. pará, si fuera tan fácil fundamentar estos criterios, ya me Eh, lo hubiera señalado hace rato, desde que empezamos la conversación, te estoy pidiendo, señalámelo, mostrame el consenso, mandame un link, un enlace, algo. Si fuera tan fácil, me lo señalaría ya. Por eso te estoy diciendo que tomes el curso de crítica textual Entiendo, y ok. de método histórico crítico. Espérame. Te lo voy a poner más fácil. ¿Estás en el grupo de Jesús Histórico? Creo que sí, ¿no? ¿En qué grupo? Jesús Histórico, así se llama. El grupo de Ulpio, Marco y Alejandro D'Amico. No, no, creo que no, ¿no? ¿Por qué? Te voy a mandar el link para que entres a ese grupo. Bueno, Es un grupo de Jesús Histórico. Hazle esta misma pregunta, hazle esta misma petición a los administradores que son Marco Ulpio y Alejandro D'Amico, ok. que ellos te hagan la recomendación para que digas, bueno, no fue Irving con sus intereses, con sus conveniencias. O sea, son dos tipos con los que todo el tiempo me estoy agarrando del chongo. O sea, con los que no tenemos casi ningún acuerdo en materias de Jesús Histórico. Pues entonces, te voy a meter al grupo, creo que te puedo meter, o por lo menos mandarte la invitación por Facebook, para que ahí te metas y lo consultes con gente que piensa muy distinto a mí. Ok, Digo, ok. para que Dale. tenga el encanto de ser respuestas que van a venir filtradas de otras personas, no de mí. Está bien, Ah. lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oye, me habías dicho que esta era como para cerrar, te entiendo, pero yo diría que no, ¿no? O sea, que luego cuando nos podamos coordinar sigamos Yo porque no echándole te quiero molestar, Irving. De barullo. verdad me siento muy spam mandándote mensaje. La gente me dice, ¿por qué no lo traes de vuelta a Irving y cosas por el estilo? Y digo, no es que yo no quiera, es que no estamos pudiendo coincidir con los horarios. Santiago, no se spam, o sea, a veces sí ando medio girado y ya sabes cómo es, pero no se spam, te juro que no. Te juro que con todo gusto. Es más, espero, de veras, algún día espero que lo grabemos en vivo en Buenos Aires. Va a ser más divertido ahí. Vos Los venís dos para sentados Buenos Aires. juntos. Pará, me acaba de tirar una bomba. ¿Venís para Buenos Aires vos? No tengo planes ahorita con eso. Un día lo voy a hacer. Un día lo Un voy a día hacer. cuando vos vengas, yo me encargo de armar todo, Irving. Quédate tranquilo que yo me encargo de armar todo y va a ser un placer poder recibirte acá y de paso te comes un buen asado argentino. Bueno, obvio. No, espérame, no. Van a ser como 6 o 7. Pero Olvídate, bueno, olvídate. Irving, llévate guitarra, por favor. Que también me gusta. olvídate. Gracias por este tiempo, de verdad. De verdad me caes muy bien, te aprecio mucho. Seríamos buenos amigos si viviéramos cerca. Así que gracias por este tiempo, de verdad. Mira, gracias a Internet, en realidad yo creo que ya lo somos, digo. Lo demás va a ser logística. Pero, no, de veras que sí. Te digo, ten listo la guitarra. Dale. Te mando un abrazo grande, Irving. Santiago, abrazote. Nos vemos. Un placer. Chau.